Bueno, muy buenas tardes. Son las 2:02 de la tarde. Estamos dando inicio a una emisión más aquí en El Faro, en entrevistas. Estamos viernes 16 de octubre. Ya este año ha transcurrido a una velocidad muy vertiginosa y particularmente los acontecimientos políticos que hemos tenido en las últimas semanas, incluso en los últimos días, horas inclusive, dan mucho de qué hablar, ¿verdad? Dan mucho de qué hablar porque ha habido una, un cierre, digamos, del proceso de diálogo convocado por el gobierno de la República hace aproximadamente una semana, que convocó diversos sectores frente a la crisis nacional en la que nos encontramos. Ese proceso se cayó en función de las disputas que venían sucediendo y justo en horas de la noche trascendió un comunicado firmado por la dirigencia del Movimiento Rescate Nacional, dirigido ahora por Célimo Guido, y la cúpula de la UCAEP, que daría lugar, según parece, porque tampoco está tan claro, a un diálogo en desconocimiento, digamos, del diálogo que había convocado el gobierno de la República con anterioridad. Así que, bueno, hoy nos cae súper bien esta situación porque ya teníamos programada esta entrevista con Sofía Guillén, que bueno, Sofía estuvo hace aproximadamente un mes acá en El Faro. Estuvimos conversando sobre temas relacionados en este momento a la propuesta que presentó el gobierno de cara a la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y no sé, ahorita ya le vamos a dar el pase a Sofía. A mí me da la impresión de que esa entrevista sucedió hace como 250 millones de años, porque en medio han pasado un montón de cosas, hemos tenido bloqueos, en fin, un sinnúmero de idas y vueltas. Y bueno, hoy día nos acompaña Sofía para hablar en este rato sobre estos temas de actualidad, pero bueno, aprovechando todo el bagaje que tiene ella en la parte económica, también como para poder aportar luces en el debate más estratégico sobre la economía. Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida al Faro y muchas gracias por acompañarnos. Hola, hola. Gracias a ustedes por invitarme. Siempre muy bonito estar acá. Bueno, si querés entremos en materia. Tuvimos un problemita técnico, pero tranquilidad. Son de estas cosas, son los costos de hacer los programas completamente en vivo. Tuvimos en estos días, como parte de la preparación de la entrevista, antes de que sucediera toda esta situación, repasamos una noticia que salió publicada en el diario El País, en la cual el FMI llama a subir impuestos a los más ricos y a las empresas rentables para pagar la factura de la crisis. Eh, y esto, yo quería comenzar la entrevista preguntándote sobre esto porque hemos tenido todo este ciclo de movilizaciones y de conflictividad social, a mi parecer, en un contexto de ambigüedad muy grande en relación a qué es exactamente lo que se está planteando en las movilizaciones. Y como decíamos incluso antes de la entrevista, de comenzar de manera formal, eh, incluso sin una lectura clara en relación a más o menos cuál es la consigna aglutinadora del movimiento en sentido estricto, como suele suceder con la inmensa mayoría de los movimientos. Y siendo que una de las demandas tenía que ver con la propuesta del país de ir al Fondo Monetario Internacional, ahora nos encontramos que el mismo Fondo Monetario Internacional, al menos de palabra, estaría, digamos, más a la izquierda que sectores
que el propio gobierno de Costa Rica, ¿verdad? Y que incluso sectores que participaron de las movilizaciones. No vamos a decir que todos, pero sí que algunos. ¿Qué impresiones te genera a vos esta situación en el contexto nacional tan complicado en el que nos encontramos, Sofía? Yo creo que este tipo de declaraciones como esta que acabas de leer del Fondo Monetario, también en su momento un alto mando del Fondo Monetario saludó la iniciativa de España de, por ejemplo, conseguir una renta básica, que es una especie de subsidio, por decirlo así, un bono proteger, pero bien hecho, para los hogares que estaban en crisis en España. Y también existieron otro tipo de manifestaciones a nivel mundial en esta dirección de colectivos que uno no habría esperado que dijeran eso. Por ejemplo, este de acá, que era el famoso grupo Multimillonarios por la Humanidad, que claro, era un grupo firmado, una carta firmada por los 83 personas que están en la lista de los más millonarios del mundo, diciendo básicamente, los abajo firmantes pedimos que nuestros gobiernos aumenten los impuestos a personas como nosotros, es decir, a los más ricos. Esto ocurrió, esta es una carta que se hizo pública el 14 de julio, dio vuelta alrededor del mundo, precisamente porque de alguna manera llama la atención este tipo de declaraciones que vos estás planteando el fondo, que por ahí sale este otro colectivo, que de repente, por ejemplo, un Banco Mundial o un Fondo Monetario también decían, hey, deberían como los prestamistas de alguna forma aplicar una especie de moratoria a los países que están en crisis, en vías de desarrollo, para de alguna manera alivianar su deuda externa. Esto tuvo un enorme boom internacional durante algunos días, pero más recientemente se ha ido apaciguando. Yo creo que se debía en general a un contexto internacional en el que en realidad la paz social de los países que estaban en abierta crisis, que estaban en lo más crudo, porque es que Latinoamérica entró en una fase cruda de la pandemia después, pero primero entró en lo que podríamos decir los países más desarrollados o más industrializados. Y claro, en estos países, para que vos pudieras atender este tipo de crisis, si querés algo de estabilidad y paz social, tenés que pedirle a los que más tienen. Es una cosa como de sentido común. Nosotros acá en Latinoamérica, que nuestra ola llegó un poquito después, la pesadez la hemos sentido unos meses después, en realidad, y en realidad hay algunos de los sectores que están pidiendo más bien una vía en lo contrario, ¿verdad? Entonces, eso responde, creo yo, a dinámicas asociadas a los conflictos de poder que existen en Latinoamérica. ¿Cuáles son los grupos que dirigen las agendas en Latinoamérica y en particular en Costa Rica? ¿Cuáles son los grupos que están dirigiendo las agendas o pretendían dirigirlas? Porque me parece que ahorita también tienen una especie de conflicto interno muy fuerte del que podemos hablar ahorita. Pero lo cierto es que esta idea de gravar a los sectores más ricos temporalmente, a los muy, muy ricos, ¿verdad? Entendamos que no estoy hablando de microempresas, ni de, no, estoy hablando de los sectores muy, muy ricos, digamos, de megacorporaciones que durante 40 años no han pagado impuestos porque están apegados a regímenes en los que no tienen que pagar, o de sectores corporativos a los que se les ha regalado una amnistía tributaria como la Standard Fruit Company. De esos son los sectores de los que estamos hablando cuando decimos que hay que pedirle más a los más ricos. No estamos hablando de la pulpería ni de la persona trabajadora de a pie. Entonces, a estos sectores que más tienen, pedirles una contribución se vuelve indispensable. Vean que no es un debate que se le ocurre a uno acá, sino que este es un asunto que ha tenido eco en diferentes partes del mundo, precisamente porque yo creo que la estabilidad social requiere de que logremos pactos sociales de justicia tributaria, en donde realmente consigamos que el peso se distribuya según la riqueza de cada quien, el rico pague como rico y el pobre pues ya no da, no tiene por qué pagar más. Y ese pacto social es lo que no ha logrado ocurrir en Costa Rica. Y bueno, con la historia más reciente de lo que está pasando, pues yo creo que se va a dificultar todavía más. Sí, eso que vos señalás es súper interesante. Recordarles a todas y a todos los que nos ven que estamos completamente en vivo, por lo cual podemos procesar preguntas que nos vayan dejando ahí en los comentarios, que también nos fueron dejando algunas preguntas en el transcurso de la semana. Las vamos a ir leyendo poco a poco. Pero bueno, yo ahí un poco escuchando esto que vos venís como señalando, también da la impresión de que para algunos sectores de la élite económica
para no hablar, digamos, de la región así en su conjunto, al menos en el caso de Costa Rica, pareciera no haber una valoración tan importante en relación a lo que significa que haya estabilidad o paz social. Sí, como que pareciera estar existiendo en esos sectores una razón que les impide entender que en un contexto como este se puede ganar un poquito menos a cambio de que el país esté medianamente en paz o medianamente tranquilo. Eso por un lado, pero también yo siento que de parte del gobierno hay una manera quizá equívoca en el planteo de la discusión, porque incluso si vos ves la pregunta con la cual iban a impulsar el diálogo la semana pasada, que se cayó en estos días, el gobierno entiende el problema desde un lugar absolutamente tecnocrático. Es decir, para el gobierno el problema que tenemos en Costa Rica es un problema de más o menos puntos del PIB en relación al tema de la deuda, en relación al tema del déficit fiscal, y en realidad lo que está sucediendo es que la gente ya no da más, ¿verdad? Obviamente, el que la gente ya no dé más, que haya hambre, que haya desempleo, que haya un poco de cosas, tiene que ver con la macroeconomía, pero a la hora de vos caracterizar el problema, mínimamente tendrías que ser un poquito más empático en relación a lo que la gente está sintiendo, pero en relación a cuáles son las razones profundas que explican el descontento de la gente. Y eso es lo que yo siento que el gobierno a veces, no sé si falle, no sé si sea esa la palabra, pero incluso la salida represiva a las movilizaciones denota un poco esa deshumanización, si se quiere, en la manera de entender ellos la economía. Eh, vos en este punto del partido sos optimista en relación a que eso pueda cambiar en términos de cómo el gobierno percibe el problema y de cómo la élite económica percibe el problema. Bueno, creo que es una pregunta bien compleja, pero yo empezaría intentando hablar desde un solo actor y luego ir viendo otros. El actor, gobierno. A mí me parece que gobierno se ha metido en un zapato que ha ido construyendo el mismo, ¿verdad? Es decir, hay que devolverse un poquito hacia atrás. Y antes de lo que voy a decir, debo aclarar que yo soy una fiel convencida de que aquí sí se necesita un diálogo multisectorial, transparente y público, ¿ok? Es que la paz social, creo yo, depende de que logremos un diálogo multisectorial, transparente, público y con metodologías posibles, ¿ok? Respetuosas. Ahora, habiendo dicho eso, quiero devolverme hacia atrás en cuál ha sido la actuación de gobierno que yo he visto, desde donde lo he visto. Hace 2 años, en la reforma fiscal, entró gobierno, porque la reforma fiscal fue su primer gran debate. En cuestión de meses de ingresar a gobierno, ya tenía que asumir este pleito. Y el gobierno de la República tuvo un talante, voy a decirlo, muy prepotente con los sectores sindicales y sociales con los que en aquel momento supuestamente se quería sentar a negociar. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, convocó una mesa previa de negociación, 2018, reforma fiscal. Convocó una mesa previa de negociación en donde íbamos a acordar cuáles iban a ser las formas y la metodología de trabajar. Esa mesa colapsó básicamente porque la delegación que el gobierno envió a esa mesa era incapaz de tomar decisiones y no tenía voluntad de conseguir un consenso. De esa mesa, los sectores sindicales salen muy decepcionados del gobierno y ahí hay un primer rompimiento de confianza, por ejemplo, con esos sectores en particular, sindicales, ¿ok? Porque el irrespeto que ocurrió en esa mesa en la práctica se trata de un interlocutor que no quiere negociar, que te está haciendo perder el rato, se está burlando de vos, ¿ok? Entonces, ojo ese antecedente. Entra gobierno, convoca ese espacio, se burla en la práctica de las intenciones de todo un movimiento sindical unificado con lo difícil que es eso, ¿ok? Listo, se echó al traste ese proceso, se aprueba la reforma fiscal como ellos quieren. Un par de días después de aprobada la reforma fiscal, se hace pública la lista de empresas que declaran cero ganancias, Claro. ¿verdad?
Al año siguiente, la Asamblea Legislativa, actor número 2, cómplice de lo que está ocurriendo, la Asamblea Legislativa con el hígado aprueba una ley antihuelgas en la práctica, higadosa, impulsada por Carlos Ricardo Benavides del PLN en complicidad con otro montón de partidos políticos, incluido gobierno, ¿ok? Ese es el año 2019. Sí, sí, sí. Vean las tensiones que los poderes de la República, legislativo y ejecutivo, han generado con movimiento sindical, por ejemplo. Ahora, con otros sectores también han generado desconfianzas. Con los sectores cooperativos, algunos, porque no es homogéneo, el sindicalismo no es homogéneo, el cooperativismo no es homogéneo, ninguno de estos actores es homogéneo. También ahí han existido procesos de diálogo que no han conducido a nada, ¿ok? Y vean el recuento. Yo hice una especie de lineecita que quería mostrarles, esta cronología, de lo más reciente, digamos, de las últimas convocatorias de diálogo con respecto al Fondo Monetario. La cronología. Vamos. Sí. Entonces, el 3 de junio de este año, el gobierno dice, le voy a pedir un segundo crédito al Fondo Monetario. Ya no estamos hablando del de 500 millones que se aprobó hace rato, sino ya del que estamos discutiendo, 1.750. En ese momento se pensaba un sistema SBA que es muchísimo más flexible en tiempo. Al final terminan pidiendo uno de servicio ampliado, pero ok, 3 de junio ya se sabía que aquí iba a haber algún nuevo crédito en algún mecanismo con el Fondo Monetario. Del 24 al 28 de agosto, gobierno convoca la catarsis por Zoom llamada Proceso Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga, ¿verdad? Claro, sí, okay. Sí. A la que asistieron muchas personas de buena fe, queriendo participar en un proceso de diálogo que no acabó en nada, ¿ok? Pero además eso que vos decís de catarsis por Zoom es clave y quizá para la gente que no lo pudo ver o que no se conectó, etcétera. Básicamente eran unas reuniones en las que a cada persona le daban como 5 minutos, creo. Luego era escuchar la devolución de la figura de gobierno y para la casa, ¿verdad? Exacto. Eso fue, de eso trató. Y justo en ese contexto, creo que vos en alguna de esas incluso señalaste que para qué estaban haciendo esa catarsis, mal llamada Proceso Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga, si ya el propio Marcelo Prieto había adelantado que la propuesta ya la tenían incluso redactada, ¿no? Exacto, exacto. Eso es muy importante. El 24 empieza el proceso de la catarsis por Zoom. El domingo previo a este inicio, el propio ministro de Carlos Alvarado, Marcelo Prieto, sale diciendo, no, eso no es una negociación, eso es como para oír, ¿verdad? Ok, vean qué falta de respeto y vean cómo desgastan. Yo lo dije en una carta que publiqué luego en el bilateral. A mí me preocupa que el gobierno cada una de estas cosas que no las ha hecho con la intención de realmente llegar a acuerdos, ha desgastado las voluntades, ha agotado su legitimidad y ha indispuesto a los sectores. Porque en esta convocatoria, mira, yo descargué la matriz el segundo día y llevaba 700 líneas de propuestas de un montón de sectores que acudieron al llamado con el propósito de aportar algo y eso no llegó a nada. Luego de eso, viene el famoso, bueno, ya gobierno anuncia que sí, que va a haber un borrador y dice cuál es el borrador. Y se vienen ahora en octubre, un mes después, ¿verdad? Se vienen unos diálogos bilaterales que son básicamente reuniones segmentadas con el presidente, a las que nunca se le dijeron a sus asistentes previamente cuál era la metodología de ese espacio, sino que era ir a conversar, a cafetear un rato con gobierno, ¿verdad? Y luego, ahora sí, el domingo que acaba de pasar, gobierno dice, vamos a abrir una mesa multisectorial. Vean, antes de hablar de la mesa, vean hacia atrás, y ese es mi propósito de presentar esta imagen, vean hacia atrás, que yo creo que el gobierno la ha jugado muy mal, ¿ok? La ha jugado muy mal, porque a mí me parece que estas convocatorias previas y el diálogo en el 2018, la reforma fiscal y otros diálogos que han existido con otros sectores, no han tenido la intención de fondo de llegar a acuerdos, sino que tienen el propósito de tomar una foto que diga estamos hablando. Entonces, ¿qué sucede con esto? Y yo lo señalaba en una carta cuando rechacé participar del bilateral. ¿Qué sucede con esto?
esto agota la voluntad de los sectores, porque los sectores van, se sientan y luego no ven resultados. Y de ahí los seres humanos somos muy claros en eso, ¿verdad? Si uno hace un esfuerzo en algo y no ve resultados, y ese es un comportamiento sistemático de 2 años, evidentemente la voluntad se agota. Y ese es un problema. Además de no ver resultados, es la vacilada, porque en muchos casos, yo no digo en todos, ni tampoco creo que el gobierno sea monolítico, ni mucho menos, pero sí el patrón de comportamiento del gobierno en relación a este tema de los diálogos sociales da cuenta de un comportamiento de que con premeditación se busca no generar algún tipo de acuerdo, sino propiciar que la contraparte desista de seguir participando para poder después ellos activar unas uncinas por redes sociales y por un montón de lugares para decir, vean que fueron ellos los que no quisieron dialogar. Quizá la diferencia ahora es que como no fue un actor sindical, como bien decías vos, esa estrategia de estigmatización se quedó descorporalizada porque históricamente los sindicatos han sido muy fácilmente los sectores más estigmatizados. Ahora quedó en una cosa medio rara que no se entiende muy bien qué es, porque efectivamente tampoco es que José Miguel Corrales en su momento o Célimo Guido ahora controlen el movimiento, pero ciertamente ha sido como un actor ahí medio raro que ni el mismo gobierno entiende, incluso ni siquiera está consensuado. Creo que ya en este punto debería ser algo consensuado, pero el reconocimiento como tal de Rescate Nacional como un actor, digamos, ¿no? Claro, es que ves que de eso se ha tratado, digamos, durante estos últimos 2 años. A mí me parece que el gobierno ha cometido un tremendo error, que es desgastar, dinamitar canales de diálogos legítimos y efectivos, porque reiteradamente se convocaba a espacios que no daban resultados. Entonces, claro, ahora estamos en un embrollo tremendo en el que, insisto, yo creo que necesitamos conseguir un diálogo multisectorial transparente para salir de este enredo, pero qué problema cuando quien lo convoca es un actor que perdió la legitimidad y pone a mediar a un actor como el Estado de la Nación que pone unas reglas que son muy complicadas para los movimientos sociales. Vamos a ver, yo en la carta cuando rechacé el bilateral dije, aquí tiene que haber un diálogo multisectorial y sigo convencida de eso. Sí tiene que existir un diálogo multisectorial con todos los sectores, desde la UCAEP, las cámaras, los sindicatos, las cooperativas, las mujeres. Tiene que estar también una vocería de los sectores que están en bloqueos. Es que vean que se abre una mesa de diálogo multisectorial, pero el gobierno sigue metido en la cabezonada de no darle un solo espacio en esa mesa a un sector que más allá de si nos cae bien o mal, eso no si querés abrir una mesa multisectorial, tienen que estar los sectores, ¿ok? Entonces, no solo lo convoca un gobierno que ya ha agotado canales de diálogo, que tiene muy poca legitimidad, en la que hay muy poca confianza desde los movimientos sociales, sino que la metodología del espacio se vuelve titánica para algunos sectores. Por un lado, se olvidan, ignoran, siguen queriendo ignorar a un sector de la población que está movilizado, que no se trata de si me cae bien o mal Rescate Nacional, no se trata de eso, son un sector. Entonces, en una mesa multisectorial, también tiene que estar ese sector, como tienen que estar los sindicatos, las cámaras, las cooperativas, las mujeres. Bueno, el Estado de la Nación no convoca un campo para ese sector, pero además da 4 días. Mira, y yo voy a decir una cosa. Solo alguien que no haya pasado por movimientos sociales cree que en 4 días una organización de 20,000 afiliados puede ponerse de acuerdo y ponerse de acuerdo con sus equivalentes u homólogas de otros 20,000 afiliados. Eso toma días. Y alguien podría decirme, hey, pero es que esto urge. Totalmente urge, totalmente. Pero es que mira el tiempo que se ha perdido en diálogos que no llevan a nada. Si en vez de estar en esta cafeteada por Zoom, en esta catarsis de Zoom, el 24 de agosto, mejor vos planificás y decís como gobierno, ok, no, yo sí quiero
sí quiero una mesa de negociación, no esto es una vulgaridad, esto que hicieron el 24 de agosto, eso es una falta de respeto. No, no, quiero una mesa de negociación. Entonces la convocas a tiempo, le das un par de semanas a los sectores para que puedan hablarlo sin agarrarse del pelo, ¿ok? Vas y le explicas la metodología con calma a esos sectores, ¿sí? Y entonces armas una mesa en condiciones posibles y no corriendo a la carrera en 4 días porque te diste cuenta, que es lo que creo que sucedió acá. El gobierno convocó a esta mesa porque se dio cuenta de que estaba llegando a un punto en el que su legitimidad se había perdido y estaban surgiendo espacios paralelos sin el enlace de gobierno. Entonces, de ahí todo mal, tenías que haber empezado este proceso hace un mes bien hecho, es que hemos perdido mucho rato como sociedad y la cosa no está para estar en esa jugadera. Y además, de ahí, también uno dice, bueno, pocos días, no se incluye a uno de los sectores, es muy obvio que lo hace porque el lunes había asamblea de otro espacio paralelo en el Popular. Entonces, al final crea una cantidad de desconfianzas. Mira que es imposible, no logras llegar a ninguna parte así. Yo creo que el gobierno tiene que hacer realmente una reflexión muy profunda, entender que durante 2 años ha dinamitado canales de confianza y que eso es responsabilidad del gobierno. Y por otro lado, los sectores también tenemos que hacer una reflexión propia para preguntarnos cómo queremos dirigir nuestra inconformidad, ¿verdad? Porque si hay que canalizarlo de alguna manera debe materializarse. Es decir, si tiene que haber un espacio en donde materializas esa disconformidad y logras consensuar acuerdos materializables en la Asamblea Legislativa. Porque lo que está pasando ahora es que como gobierno ha jugado tan mal sus cartas, se están armando espacios paralelos de disputa de legitimidad abierta. Y yo te decía que ese es un actor. Otro actor tiene que ver con eso que conocemos como la UCAEP o sectores corporativos, que tampoco son homogéneos, claro, que la UCAEP no los engloba a todos, que de repente vos ves que a la mesa multisectorial Cadetsco y la Cámara de Comercio sí habían confirmado participar. La UCAEP dice, no, yo no voy a participar ahí, ¿ok? Hay una confrontación interna, me parece a mí, dentro de los sectores corporativos, de unos sectores que están mucho más metidos en gobierno y de otros sectores que básicamente están estrilando de ahí, compas, no nos echaron a nosotros también el premio, ¿verdad? Y entonces esa otra oligarquía, esa otra parte megacorporativa y oligarca, ahora ha decidido que va a disputar esa legitimidad desde otros planos. Es la impresión que me da y no se nos debe olvidar, más allá de que las nuevas vocerías de la UCAEP ciertamente parecen tener una inclinación más a conversar, no se nos puede olvidar por dónde va la cosa, ¿verdad? Y voy a poner aquí una última... Bueno, y hay un par de nombrecitos ahí en ese documento como firmantes que... Esta es la que... Exacto. A eso iba, claro. Claro, este es uno de los que firma, ¿verdad? Firma como tesorero la nota que sale con Rescate Nacional, ¿verdad? Entonces, creo que no hay que perder de perspectiva. Ok, están ahora dispuestos a conversar, sí, pero no se nos olvide con quiénes estamos hablando, ¿verdad? Si es que van a llamar a diferentes sectores, no se nos puede olvidar quiénes son los que nos están hablando, porque, bueno, se supone que ahora en la tarde están reunidos los de Rescate Nacional con los de la UCAEP. Vamos a ver qué sale de agenda de ahí, pero yo... dudo que de ahí salga una agenda de combate al fraude fiscal. Ya vieron la noticia que acabo de proyectar, claro, ¿verdad? O sea, es que hay que tener, creo yo, como cuidados. Y creo que estamos en una coyuntura demasiado compleja de leer. Creo que están ocurriendo muchas cosas a la vez y hay pulsos de poder muy fuertes. Y yo creo que el gobierno sembró la desconfianza que hoy está recogiendo. ¿Y qué problema? Porque estamos metidos en un embrollo en el que no hay tiempo para estar en estas cosas y deberíamos de estar ciertamente
en una mesa razonable, multisectorial, transparente y con las condiciones oportunas, tendríamos que estar llegando realmente a consensos progresistas y de justicia tributaria, porque si no acá, de ahí acá la agenda va a terminar siendo movida por unos cuantos grupos que pueden mover colectivos y espacios informales desde la informalidad y desde la sombra, ¿verdad? Y eso no sabemos a dónde vaya a dar al final. Sí, sí, de hecho, un poco escuchándote a vos, también da la impresión de que a veces se puede perder la perspectiva en el sentido de cómo se caracterizan las condiciones de partida que han dado inicio a esta crisis. Y en ese contexto es claro, o más bien habría que reconocer, que la correlación de fuerzas ha sido siempre desfavorable a los intereses de los sectores populares. Y un poco lo que vos transmitías al comienzo, la manera como cerró el conflicto del combo fiscal con la posterior aprobación de la ley antihuelgas, de alguna manera le implicó a los sindicatos una dificultad objetiva en términos de incluso poder movilizar en condiciones o en coyunturas como esta en la que nos encontramos. Pero bueno, voy a aprovechar recordarle a todas y a todos que estamos completamente en vivo con Sofía Guillén. Voy a leer algunos comentarios y si por ahí salen preguntas para también darle la oportunidad a las personas que nos escuchan. Ahí nos ponen muy buena entrevista. Diego Acuña, ¿alguien sabe más de economía que usted y yo juntos? Eso sí, no entendí ese comentario. Ahí dice Carlos Manuel Villegas, Dijeres, como especialista en finanzas públicas de la UNA, él, me imagino, tiene razón, licenciada, consenso y generalizado y que surjan cambios profundos. Pues Gabriel Elizondo dice, el gobierno ha perdido la credibilidad hasta el sector empresarial totalmente. Después aparece Javier Vargas, completamente de acuerdo con Sofía, este gobierno no escucha, no planifica, solo le interesa quebrarnos. Por ahí dice Marcos Jiménez, el rescate nacional, a pesar de que para muchos o pocos como agrupación no gusta, pero la agenda sí es lo que hay. Hay que rescatar más que solo la agrupación como tal. Bueno. Ana Tristán, es una vulgaridad, una falta de respeto del proceso Costa Rica, diálogo de escucha, totalmente de acuerdo con Sofía y le agrego, además fue una burla. Bueno, hay un montón de comentarios, pensé que iba a haber más preguntas, pero creo que la gente, hay Johnny SC, desnudo, no sé quién es, dice, excelente programa, siempre felicitar a Sofía, siempre tan inteligente, acertada y linda, y le mete un par de corazones. Así que bueno, hay un montón de comentarios, pero bueno, si querés pasando ya a temas como de carácter más económico, nosotros en la semana, anunciando la entrevista, estuvimos también pidiéndole a las personas que nos preguntaran cosas. Y muchas de las preguntas, más allá de la situación política que tenemos en este momento, apuntan al tipo de medidas que desde una perspectiva popular o progresista consideramos que se podrían avanzar. Y hay mucho debate en las redes sociales, sobre todo, sobre este tema de las reservas del Banco Central, ya que algunos sectores han planteado medio simplistamente, bueno, agarren las reservas que tiene el Banco Central, pongan esa plata. Vos de eso ya hablaste con nosotros hace un mes, pero es un tema que yo siento que a la gente le interesa mucho saber, porque normalmente está como la dicotomía impuestos, después si querés discutir si son progresivos, si no, versus gasto, ¿verdad? Pero también creo que hay o sea, como que pudieras como también profundizar en ese tema, como para entrar ahora en una discusión sobre alternativas de política económica que se podrían implementar o que nos gustaría que se implementaran en esta crisis. Me parece muy bien, claro que sí, conversar sobre alternativas. Yo tenía o hice un ejercicio durante los últimos días, vamos a ver qué se me hizo,
es este de aquí. Yo intenté recopilar 20 acciones posibles, ¿ok? Que nos den un respiro, ¿verdad? Que den oxígeno, porque hablamos de justicia tributaria, pero hay que procurar darle contenido a eso. ¿Qué será esa cosa? Y bueno, aquí hay algunos datos interesantes, pero me interesa ir puntualmente como a ejes de acción concretos. Como aquí tenemos un problema, claro, que la pandemia lo que hizo fue empeorar problemas que ya teníamos, ¿verdad? La precarización laboral no nace con la pandemia, no, existía un proceso de deterioro en el mercado de trabajo, tanto en cantidad como en calidad, y la pandemia lo que hizo fue profundizar ese deterioro. Y de repente ves que entonces pasamos de tener en diciembre un 12% de desempleo a un último trimestre móvil de 24.4. Ninguno de los dos son números bajitos, o sea, antes de la pandemia teníamos un proceso muy fuerte de deterioro. La pandemia lo que hizo fue empeorar. Y eso pasa igual con las finanzas públicas. Con las finanzas públicas también se empeoraron, ¿ok? De hecho, este grafiquito de acá muestra la evolución de las finanzas públicas de los últimos años. ¿Ven? Por ejemplo, bueno, este es el balance financiero del gobierno central. Si está en positivo, si está en esto superávit. Y si es inferior a cero, es déficit. Vean el deterioro, vean el déficit caminando los últimos años. Hace 2 años que discutíamos la reforma fiscal, el déficit era de 6, que es un montón. Bueno, ahora el déficit lo vamos a cerrar en 9, ¿ok? Entonces, la pandemia lo que hizo fue empeorar condiciones de deterioro que ya existían. Considerando eso, teniendo claro eso, entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo arreglamos las causas estructurales del problema que tenemos? ¿Ok? Y ahí yo creo que hay algunas cosas muy puntuales que pueden ayudarnos a avanzar. Y aquí yo procuré ponerlas inclusive con expediente legislativo. Con expedientes, claro. ¿Verdad? Porque a mí me parece que estamos en un punto de debate nacional en que de verdad necesitamos aportar construcciones posibles y concretas. O sea, no nos da el tiempo, me parece que la tensión social es demasiado fuerte. Ya, insisto, gobierno tendría que recapacitar por qué hemos llegado hasta acá, a mejorar, ser autocrítico y los sectores sociales también. Y necesitamos llegar a cosas puntuales. Entonces, cosas puntuales que pueden aportar, por ejemplo, construir un sistema tributario progresivo, que la progresividad de ahí es la forma elegante de decir que el rico pague como rico, el pobre como pobre, ¿verdad? Digamos, es eso, es que cada quien contribuya según sus posibilidades. Y vean qué interesante, en la Asamblea Legislativa hay un par de proyectos de ley, uno de Villalta y el otro de Paola Vega, que tienen por propósito gravar grandes riquezas. Claro, salarios y pensiones de lujo también, sí, pero vamos, las utilidades de las grandes riquezas que tienen que aportar, ¿verdad? De esas empresillas que a veces declaran 0 ganancias, pero después aparecen en los Panama Papers con utilidades reportadas en Panamá, ¿verdad? Esas tienen que poner, no se vale que sigan chanfleando el asunto, ¿ok? Otro proyectico que hay por ahí es el de renta mundial, que tiene un montón de firmas de diputados y diputadas. Y uno dice, hey, pero suave, es un proyecto en el que tiene muchas firmas y no avanza. Y eso pasa en la Asamblea Legislativa y es gran parte de la crítica que yo le tengo a la Asamblea Legislativa, es que la Asamblea Legislativa se rasga las vestiduras permanentemente, ¿verdad? Pero es cómplice si no avanzan las cosas que tiene ahí. Ahí tiene los proyectos de ley. En fraude fiscal también hay expedientes y aquí tendría yo que añadir una viñetita abajo que diga que además tienen 3 años de no ver el informe de los papeles de Panamá, que es una obra de arte de investigación en donde salen bufetes de abogados de aquí, políticos, redes de poder gigantescas. Ah, caray, la Asamblea Legislativa por ahí no avanza. No, la Asamblea Sofía, una pregunta. ¿Esos proyectos sobre fraude fiscal son recomendaciones de ese informe o son proyectos, digamos, aparte de lo que se recomienda en ese informe? Todos van de la mano, porque es que estos se crearon ahorita, ¿verdad? Estos no se derivaron de los Panama Papers. Ya, perfecto. En el de los Panama Papers, en el de los papeles de Panamá, es que vieran que de verdad es una calidad, aquí se los voy a dejar. Y ustedes, no sé si quieren, lo comparten y de paso lo ponen ahí, la gente lo puede ver. El informe lo vamos a subir a la página. ¿Sí? Bueno, genial. Aquí lo voy a proyectar.
el informe de los papeles de Panamá es en sí mismo una obra de investigación importantísima, porque esta gente que se echó una investigación larguísima logra identificar casos puntuales con nombres y apellidos, ¿verdad? Entonces, de repente, mira los nombrecillos que van saliendo por acá. O sea, es que este es un informe que no es cualquier informe, ¿verdad? O sea, aquí salen nombres interesantes, de repente te aparece Alcatel, de repente te aparece por ahí algún bufete nacional, ¿ok? ¿Qué pasa con este informe? Este informe no solo hace este mapeo, no solo presenta estos esquemas explicándole a la gente cómo, dónde está la matráfula, cómo es que se hace el asunto, sino que al puro final, tiene una lista completa de propuestas, ¿ok? De propuestas puntuales. Esta tablita de acá, ¿ves? Estos son recomendaciones puntuales. Entonces, si la Asamblea Legislativa, en vez de andarse rasgando las vestiduras y en vez de andar haciendo populismo, se concentraran en concretar soluciones concretas de un problema que tiene un tamaño de más de 2 billones de colones, ese es el tamaño del fraude fiscal, está entre el 6 y el 8% del PIB, ¿ok? Ahí hay proyectos puntuales para poder avanzar. Entonces, vean que eso que llamamos justicia tributaria, a eso se le puede dar contenido, eso ya tiene formas de materializarse, ¿ok? Lo que hace falta es voluntad política. Hay algunos expedientes que pueden aliviar a las familias, por ejemplo, el expediente para que ya por un tiempo, aunque sea, no se aplique el IVA a la canasta básica. Ahí está durmiendo, ¿verdad? Dejó de avanzar, se quedó pegado, ¿ok? El decreto que el Poder Ejecutivo iba a sacar para que aquí se pudiera regular mejor el asunto de los medicamentos, que además hay un proyecto de ley para esto, varado. Y los medicamentos no son un juego, y menos en media pandemia. Menos en una pandemia, claro. ¿Verdad? Proyectos de combate a la corrupción que salieron del cementazo. Que propósito, vean que esta cosa no es como un cliché que suena muy chiva. No, es que aquí hay un problema enorme. Estos proyectos, después de la investigación del cementazo, algunas diputaciones se pusieron a ver, bueno, cómo entrarle al asunto. Y recuerdan que les dije que el informe de los Panama Papers tiene 3 años sin verse en el plenario. Bueno, uno de los proyectos es garantizar el conocimiento de los informes de investigación, porque es que la Asamblea Legislativa hace informes de investigación, saca nombres y después no los ve. Después no los ve, ¿verdad? Entonces, creo que hay acciones posibles. Vean, y ese es mi propósito al mostrarles esto, que existen cosas que se pueden hacer. Sobre lo del Banco Central, puntualmente, y con esto cierro esta parte como de algunas alternativas para no hacerme muy largo la intervención. Sobre lo del Banco Central, hay que decir varias cosas. Primero, recordar qué son las reservas internacionales, ¿verdad? Eso que es lo que dicen que es la plata del Banco Central, ¿ok? Que está en forma de dólares, de euros, de títulos o de otros activos, ¿verdad? Eso está a disposición del Banco Central. ¿Para qué es esa plata? ¿Verdad? Se llaman reservas porque están en formas de varios activos, pero bueno, digamos, resumiéndolo, ¿para qué es esa plata? Esa plata no se puede usar toda en cualquier cosa, eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Una parte de ese dinero o de esas reservas, activos, se necesitan a veces para intervenir el tipo de cambio. Si el tipo de cambio se dispara o se cae, el Banco Central a veces toma estas reservas y entonces vende dólares o compra dólares para poder manipular un poquito el tipo de cambio y estabilizarlo. Ven, es una herramienta de política monetaria. Entonces, no se puede como hacer cualquier cosa, pero sí se puede usar una parte, que es lo que dice la Universidad Nacional. La Universidad Nacional ha sugerido usar un máximo del 20% de esas reservas, ¿ok? Entonces, si las reservas son de entre unos 8,000 y 9,000 millones de dólares, lo que está diciendo la Universidad Nacional es, en emergencia pueden usar unos 1,600, 2,000 millones de dólares, ¿ok? No se puede usar todo, sino una parte. Pero esa parte pequeñita es un monto más o menos equivalente a lo que en todo caso se iba pues a gestionar con el FMI también. Sí, con el Fondo Monetario Internacional íbamos a pedir 1,750 millones de dólares, ¿verdad?
Y ciertamente, si uno usa las reservas monetarias, no va a llegar a cubrirlo todo, porque si estás cercano a los 8.000, serán unos 1.600, 1.500, dependiendo de cuánto quede. Ya ahorita les voy a decir por qué. Pero sí, y por eso yo digo que es una alternativa que puede aliviar la necesidad del crédito. Es decir, que a lo mejor no ocupemos pedir esa cantidad, sino menos, ¿verdad? Pero aquí hay que tener un cuidado o una anotación. Esto es lo que se llama un salvatandas. Esto no arregla el problema de fondo. ¿Ok? Eso hay que considerarlo, ¿verdad? Para arreglar el problema fiscal y de deuda, no basta este salvatandas, aunque el Banco Central lo aceptara. Que el Banco Central no ha querido, Héctor. Y al principio de la pandemia, el Banco Central decía que no, porque no se debía usar esa plata. Ah, caray, pero suave. Hace un mes de esa plata tomaron 700.000 millones y se lo dieron a la banca, ¿verdad? Entonces sí se podía usar una parte, ¿ok? Sí se puede usar una parte. Una pregunta, Sofía, sobre todo para la gente que nos está viendo. Sí. Esa decisión es una decisión que el Banco Central puede tomar en el ámbito de su soberanía, digamos, o puede el Poder Ejecutivo emitir una directriz, ya sea vía decreto o incluso aprobando alguna ley en la Asamblea Legislativa para modificar esa voluntad fiscalista que tiene el Banco Central. Es muy importante esa pregunta porque hay una discusión. Si vos hablas con algunos técnicos del Banco Central, te van a decir el Banco Central no puede comprar bonos de gobierno directamente. Pero otras personas, otros economistas son del criterio de que el Banco Central podría, pegándose al artículo que dice que estamos en una emergencia. Sea como sea, ¿ok? Sea como sea, si lo que hace falta es aclararlo, se puede aprobar un proyecto de ley que simplemente haga un transitorio permitiéndole al Banco Central con total y absoluta claridad para que no haya confusión legal, que lo haga durante una única vez en los siguientes meses, ¿ok? O sea, claro, porque si ese es el asunto, se puede hacer vía asamblea. Pero porque además... dale, seguí, perdón. Dale. No, vos parame, Héctor, porque si no yo aquí sigo toda la tarde. Sí, acordate que la vez pasada como que ya llevábamos 3 horas de entrevista y... No, pero termina la idea, disculpa, más bien. Acá otra cosa que se puede hacer es este proyecto de ley que tiene que ver con que el Banco Central no solo tenga como objetivo principal la estabilidad de la moneda. ¿Cuál es el proyecto de ley? Es que tal vez no se lea tan... 20.262. Esto es una discusión que puede parecernos un poquillo abstracta, pero ya les voy a decir por qué es importante y qué significaría en la práctica. Resulta, es este de acá, el primero, 20.262. Resulta que el Banco Central de Costa Rica es un banco central que todavía funciona bajo la lógica, su ley orgánica fue creado bajo una lógica de hace ya bastantes años. Aquella lógica original decía que los bancos centrales tenían que intentar intervenir lo menos posible porque el mercado todo lo puede. Claro. Decía, o sea, esta lógica de la que proviene, ¿no? También primaba la idea de que el Banco Central tenía que ocuparse exclusivamente o primordialmente más bien de la estabilidad de la moneda, inflación, tipo de cambio, pero que tenía objetivos que eran secundarios como el pleno empleo, pero son secundarios. Lo principal es, por ejemplo, la inflación. Entonces, ¿qué pasa? Ya ni siquiera la Reserva Federal de los Estados Unidos opera así, que la idea viene de allá, pero ya evolucionaron. Ya la Reserva Federal de los Estados Unidos no funciona así. La Fed tiene al mismo nivel legal el objetivo primario de la estabilidad de la moneda y la inflación con el pleno empleo, al mismo nivel. No el pleno empleo como objetivo secundario, sino al mismo nivel, que tenés que ocuparte de buscar un equilibrio, un punto entre eso, porque si no el Banco Central se obsesiona con una inflación demasiado baja y ve pasar la partida, ¿verdad? Ve pasar la partida cuando hay una crisis que requiere reactivación económica. Eso es lo que hay que lograr cambiar. Hay que lograr que el banco, y darle las herramientas, claro, para eso, para que el Banco Central haga ese clic, ese cambio, digamos, mental de
incluirse un poquito más, de eso trata ese cambio que hizo la Fed, que los bancos centrales también procuren ayudar en la reactivación económica, que no se vuelvan un obstáculo, ¿ok? Y eso tiene ahí toda una discusión de por qué la política monetaria cambiaría si se hace eso o no. Pero lo cierto es que a nuestro Banco Central todavía está en una lógica que requiere actualizarse, como lo han hecho muchos otros bancos centrales del mundo. Bueno, pero además el Banco Central de Costa Rica es un banco central atípico en el sentido que se entiende a sí mismo como una república soberana del Banco Central, ¿no? Y hay figuras que han sido presidentes o que han sido integrantes de la junta directiva que llevan muchos años ahí, es como una especie de logia. Francisco de Paula, Eduardo Lizano, que evidentemente son actores técnicos, ¿verdad? Pero que evidentemente han logrado insularizar a tal extremo su campo político que cuando alguien que no pertenece a ese mundillo osa hablar sobre lo que el Banco Central podría hacer frente a una pandemia, se escandalizan incluso a contramano de la tendencia a nivel global, como bien señalabas vos. Y ese tema te lo quería preguntar ya también como para ir cerrando la entrevista, que aparte a mí me encantan esas entrevistas con Sofía porque como que siempre se puede trabajar una parte política y de coyuntura y después ya se convierte como en una clase y uno como que sale más inteligente de lo que entró a la entrevista. Pero bueno, yo te quería preguntar un poco en la línea de esto último que vos venís señalando, que yo siento que a veces en el debate político a nivel nacional se dimensiona muy poco lo que se está discutiendo en el mundo en relación a cómo salir de la pandemia. Ya leíamos lo del FMI, ¿verdad? Pero, por ejemplo, también creo que el propio FMI o incluso otros organismos internacionales han señalado la necesidad de impulsar procesos de reestructuración de la deuda a nivel global. Y digamos, uno dice, bueno, si hay un consenso más o menos generalizado en muchas partes del mundo, incluso en América Latina, gobiernos como el de Andrés Manuel en México, el de Alberto Fernández en Argentina y otros, incluso hasta gobiernos de derecha, digamos, de la deuda global que hay en el mundo, la deuda de Costa Rica debe representar el 0,00000, ¿verdad? O sea que yo siento que hay un ámbito global de la discusión sobre lo fiscal que incluso viabiliza un montón de cosas que hasta hace un año no eran siquiera, o sea que las propuestas, como bien vos exponías, están hechas, pero no tenían, digamos, el ambiente político propicio para ser avanzadas. En este contexto, inclusive, se está discutiendo la necesidad de que los estados vuelvan a tener una primacía en la economía como la tuvieron hasta antes de la década de los 80. Bueno, salvaguardando los 10 años de la década ganada digamos, en América Latina, que fue un momento como muy excepcional. Entonces, ¿cómo hacer para que los actores políticos a nivel nacional, incluso sectores sociales, productivos, podamos entender que la discusión a nivel global, o sea, que no hay que tenerle tanto miedo a posicionar en serio ciertas políticas? Incluso vos misma en otros espacios has señalado la necesidad de pensar lo del bono proteger en una clave ya más de derechos, como una política pública institucionalizada, como un ingreso básico universal, etcétera. ¿Cómo hacer para que los actores políticos en el plano nacional pierdan ese miedo? Porque lo que hay es eso también, o sea, como que muchas veces el gobierno, más allá de sus errores, sus contradicciones, es el miedo a la portada de la nación, el miedo a que UCAEP me saque la lengua y así yo haga todo para quedarle bien a la UCAEP, igual si la UCAEP le da la gana, va y se sienta en una mesa con Celi Munguido y tan tan. ¿Cómo hacer para que ese miedo no exista más si Costa Rica, siendo un país pequeño,
hay un entorno internacional de políticas públicas, económicas, que más bien parecieran apuntar en la línea de lo que nosotros estamos hablando. Yo creo que es un problema de respeto, Héctor, porque cuando yo hablo con diferentes sectores y aristas y cuando yo leo, por ejemplo, a gobierno e incluso algunos comentarios que yo veo en Facebook, de repente ves, por ejemplo, una división territorial en Costa Rica. Las personas del Valle Central Urbano, ¿verdad? Yo soy del Valle Central Urbano, vivo aquí en Chepe Centro. Tendríamos que ser más humildes y reconocer que en las zonas rurales y costeras de este país se vive hambre, ¿ya? Y que no podés simplemente obviar que hay una parte de Costa Rica que la pasa muy mal. También en las zonas urbanas hay situaciones tremendamente grandes de desigualdad, pero no llegamos a dimensionar los sectores, digamos, más no sé, que hemos pasado por la U, que tenemos un trabajo. No, hay que ser, creo yo, hay un tema de respeto, de comprensión de otras realidades, ¿ok? Y de empatía también. Y de empatía básica y solidaridad. Y ese es un problema, Héctor, que yo le veo a gobierno. Yo leo a gobierno y me da la impresión de que menosprecia mucho a los sectores más humildes de este país. Y entonces de repente y con mucha facilidad les parece que son tontos o les parece que son muy religiosos o les parece... Aquí la política nacional del Estado neoliberal ha abandonado a los sectores de las zonas costeras, ha abandonado a los sectores de la ruralidad y han tenido que ver cómo rayos sobrevive. Y sí, en medio de eso hay un montón de tela que cortar, de colectivos que se aprovechan de esas cosas y todo eso. Pero no podemos obviar que hay necesidades que existen, ¿ya? Que no podés menospreciar a los sectores más humildes de Costa Rica. Eso por un lado es una cosa de respeto, de empatía, de solidaridad. Y por otro lado, creo que también están demasiado fragmentados los sectores. Y cuando hay tanta fragmentación, sobre todo los sectores sociales, cuando hay tanta fragmentación y tanta desconfianza entre los sectores, se vuelve muy complicado el ejercicio de acordar una agenda común. Que mira que no han podido acordar una agenda común. Claro. Los sectores sociales, y ahí te estoy hablando de sindicatos, de cooperativas, con toda su heterogeneidad, que es que los sindicatos en el 2018 lograron algo que no habían logrado quién sabe en cuántos años, que fue sentarse juntos bajo una agenda común. Eso es algo que hoy no estamos logrando. Entonces, a mí me da la impresión de que estamos en un escenario de mucha desconfianza, de mucha fragmentación. El otro año es proceso electoral. Así que aquí además están las desconfianzas electorales de por medio, es un desastre. Y por eso es que yo creo que realmente de ahí era gobierno, y ahora pues el gobierno lo hizo a su manera, mal hecho, era gobierno quien tenía que asumir realmente una voluntad transparente de convocar una mesa respetuosa con todos los sectores, no solo con los que le caen bien o aguanta, con todos los sectores, con una metodología que le diera aire, entendiendo la realidad de esos sectores, y en vez de haber perdido el tiempo los últimos 2 meses en cafeteadas y Zoom de catarsis, habernos sentado realmente a trabajar como se tenía que trabajar intersectorialmente. Ahora lo que ha dejado es un vacío de poder, y en política no se quedan esos vacíos así, alguien los toma. Y eso es lo que está en disputa en este momento. Desde lo paralelo, desde lo informal, se está disputando la legitimidad de quiénes son los sectores que van a liderar la agenda. Y es que aquí hay un problema, que la Asamblea Legislativa está muy calladita, pero la Asamblea Legislativa es la que más tortas se jala en este país, porque es con quien va y pacta, ¿ok? Es con quien se reúne. Estos sectores, la UCAEBO, las cámaras, nunca han necesitado una mesa formal porque es que sus canales de incidencia están muy consolidados, teléfono, ¿verdad? Claro. Exacto, sus lobbies, digamos, su capacidad de incidir en agendas ejecutivas o legislativas es muchísima. Entonces acá vamos a tener, para responderte la pregunta y cerrar un poquito, yo creo que los sectores tenemos que hacer un análisis de coyuntura serio, con mucha responsabilidad. Creo que tenemos que caer en cuenta de que todo ese enojo
solo tiene dos vías posibles, o la violencia o el diálogo. Yo creo en el diálogo. Necesitamos que haya un diálogo, una mesa de trabajo, ¿verdad? Necesitamos encontrar la manera y el espacio de que se construya una agenda de trabajo intersectorial transparente, pero es que sí tenemos que encontrarle la salida. Y gobierno, de ahí, en su enorme incapacidad, va a tener que también replantearse cómo hace para ayudar a construir esa salida, porque es que estamos en un atolladero como sociedad y de ahí, yo quiero vivir en un país vivible, ¿verdad? O sea, Sí, sí. entonces sí se requiere de respeto, se requiere de empatía y se requiere de análisis no con el hígado. Necesitamos hacer un análisis mucho más pausado de nuestras fuerzas, de nuestra agenda y de cómo queremos que eso se materialice, porque si no, ese enojo y ese grito no llega a ningún lado. Necesitamos encontrarle una salida a esto concreta, materializable, posible, ¿ok? Con una agenda, vean que hay agenda. Y sin cartas debajo de la mesa, porque tampoco es válido. Transparente. Vos anunciás con bombos y platillos domingo por la noche que vas a convocar la mamá de todos los diálogos y al día siguiente infiltrás una manifestación en función a desacreditar a las personas que se están manifestando. De ahí es que es error tras error. De ahí es muy mala leche, primero, pero además en términos políticos, eso o sea, esas cosas ya de entrada no están bien, digamos, ¿no? Pero incluso uno podría como explicárselas siendo que este fuese un gobierno con una relación de fuerzas mejor que la que tiene, ¿verdad? Sí, entonces uno dice, bueno, es un gobierno que se la juega, te mete una por aquí, te mete otra por allá, pero a ver, o sea. Sí. Y luego yo creo que hace falta, a lo que vos decís, hace falta más escucha, porque también yo he visto en las redes sociales del día de hoy y el día de ayer, desde que se cayó el diálogo convocado por el Estado de la Nación y el anuncio que hace la UCAEP y la gente de Rescate Nacional, de parte de los militantes afines al gobierno, incluso diputados en la Asamblea Legislativa, un nivel de visceralidad y de o sea que más que poner ellos las barbas en remojo, lo que hacen es enojarse porque las cosas terminan decantándose en un sentido que obviamente era el sentido que iba a suceder dada la cerrazón que tuvo el gobierno. Entonces, tras de que todo sale mal, es como que yo, no sé, es todo muy desconcertante, la verdad. Pero bueno, Sofía, ya vamos terminando, porque ya llevamos como 1 hora y resto. Pero bueno, darte a vos las gracias. Siempre estos espacios, creo que más allá de la entrevista en sí misma, para mí en realidad es como un ejercicio de formación política para mí, obviamente, pero creo que para todas las personas que nos están escuchando, y creo que eso también nos está como haciendo falta, como más reflexión. Sí, creo que hace mucha falta. A la militancia popular de las organizaciones populares, progresistas, de izquierda, eso nos hace mucha falta y en buena hora que vos siempre tengas esa disposición de acompañar estos esfuerzos. Así que, bueno, unas últimas palabras para ya ir cerrando la entrevista. No, pues nada, gracias por la invitación y yo creo que estamos en un momento muy difícil, muchísimo más complejo que el de hace 2 años en la reforma fiscal y de verdad que creo que todos los sectores tenemos que hacer un ejercicio muy fuerte de reflexión, incluyendo a gobierno, incluyendo a la Asamblea Legislativa e incluyendo a los sectores sociales y de la sociedad civil. Sí tenemos que hacer un ejercicio muy fuerte. ¿Cuál es el camino que queremos elegir? ¿Verdad? Es que tenemos que encontrar la manera de que una agenda más justa, progresista, de justicia tributaria, de ahí encuentre salida, porque si no acaban a terminar desmantelando el Estado Social de Derecho, dándose de golpes y patadas, y necesitamos encontrar una salida y eso va a requerir
que hagamos un ejercicio de reflexión y que comprendamos qué significa el consenso, ¿verdad? En un consenso ponemos sobre la mesa entre muchos sectores y salen en donde hay puntos comunes y eso, digamos que son los puntos medios, no saldrá todo lo que uno quiere, pero bueno, tenemos que reflexionar, creo yo. Como ciudadana creo que es un momento de profunda reflexión porque están ocurriendo muchísimas cosas muy rápido y no podemos leerlas con el hígado. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Sofía, por el espacio y bueno, a todas y todos los que todas y todos quienes han tenido la gentileza de acompañarnos esta tarde de viernes, al ser las 3 de la tarde, ya pues muchos y muchas ya podrán ir como arrancando el fin de semana, que en todo caso no es de una gran cosa el fin de semana porque estamos en medio de una pandemia, pero bueno, siempre se puede uno tomar un descanso. Así que bueno, despedirnos y nos encontramos en una próxima emisión de Entrevistas El Faro. Muy bueno. Pronto.